Ah, muchas gracias por venir, como por la confianza. Voy a comenzar por la presentación, para que ustedes sepan como quién les está hablando y pues como de dónde salen las palabras que provienen de mi boca, porque como supondrán no me las inventé yo, sino que se las escuché a alguien previamente. Yo las estoy articulando de una manera diferente. Yo soy Daniel Enrique Monge Abril, yo estudié cine y televisión en la Universidad Nacional de Colombia en el siglo XX, cuando el cine era cine, la gente era gente, otros tiempos. Luego hice una maestría en artes plásticas y visuales de la Universidad Nacional también. Y tengo un doctorado en imagen, arte, cultura y sociedad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la bella y soleada ciudad de Cuernavaca, que queda ahí al ladito de DF. No sé si han visto en las telenovelas cuando dicen, pues vamos a casarla. ¿Dónde es la boda? En Cuernavaca, porque es una ciudad muy turística, muy bonita, se la recomiendo si alguna vez están por allá. Y durante todo el transcurso de mi educación, desde más o menos 1996, he estado vinculado con diferentes expresiones del videoarte, con diferentes expresiones del cine expandido y con varios colectivos, experimentos, talleres, laboratorios y muchas cosas. De los temas que les voy a hablar son cosas que estoy hablando desde mi tesis de posgrado, que adelanté un poquito también en mi tesis de maestría y que efectivamente aparecen, pero al 100% en mi tesis doctoral. Entonces voy a tratar como de darles un programa. No es la cosa más coherente del mundo, no es un discurso para nada terminado, porque todavía no es el momento de que esté terminado, porque todavía no es... porque todavía no hemos acabado de pensar el audiovisual y todavía no tenemos todavía todas las ideas que podemos tener sobre el audiovisual. Pero las que van ya nos permiten empezar a trazar un mapa de esta situación. Vamos a comenzar por la idea de la imagen técnica, ¿no? Todos supongo, y si no, shame on you, si no han leído la obra de arte en la época sobre productividad técnica de Walter Benjamin, sí, no, la verdad, no sé qué hacen en el planeta Tierra, no lo entendería. Es un texto muy interesante, ¿no? Bueno, en realidad hay varios textos que se llaman así, de Walter Benjamin. El más interesante es un ensayo que tiene como unas 80 hojas que está en la primera parte de Discursos Interrumpidos, es como el primer gran capítulo de Discursos Interrumpidos. Y es como el más famoso. Y ahí expone este concepto, ¿no? De lo problemático que puede ser la imagen técnica. Y después de leerlo, yo creo que todos podemos estar de acuerdo con que lo que pone en juego la imagen técnica en general siempre ha sido la cuestión de la perfección cada vez mejor, ¿cierto? Es un ciclo constante de mejoramiento. No sé si ustedes son muy jóvenes, tal vez ustedes nunca tuvieron que manejar cámaras de fotografía de rollo, tal vez nunca tuvieron que comprar un rollo rebobinado o vuelto nada, tal vez nunca escucharon cuando se rompía una cámara de estas Kodak pequeñitas, porque uno le hacía muy duro al pasar el rollo, y uno escuchaba cómo se rompía y cómo sabía uno que ya se había dañado todo su universo por esto, y esas cámaras no lograban el 10% de la resolución que logra mi teléfono hoy en día. Y tengo un Huawei, ni siquiera tengo un buen teléfono, tengo una chana. ¿Sí? Y logra muchísima mejor calidad que las mejores cámaras de hace 100 años, logra mejor calidad de imagen que una cámara chandosa de hace 20 años, y esto es una cosa que básicamente no cuesta nada. Entonces, cuando estoy trabajando en imagen técnica, hay algo que podemos tener todos en claro, y es que la nitidez, la claridad, todos esos conceptos de clásicos de calidad alrededor de la imagen, pues ya no valen. ¿Por qué? Porque, como podemos ver acá, un mico puede sacar una imagen nítida, ¿cierto? Y lo que está en juego ya no es, en esta imagen, lo que está en juego no es ni la figura del autor, ni lo que quiero decir, sino cómo puedo agenciar al mundo dentro de un encuadre, ¿no? Acá vemos el fotógrafo que sacó esto, supongo que, voy a decir, trabajaba para Varieté, y entonces está ahí, está viendo cómo estas personas tienen acceso al Papa y no él, que él tenía antes, hace 20 años, el uso privilegiado de la fotografía, y ahora todo el mundo lo tiene, y lo que aprovecha él es para reencuadrar, ¿cierto? Este man, él es el único que puede sacar esto, o sea, uno en clase turista no le va a sacar la mano por la ventana, él sí puede, ¿cierto?
Lo que importa es lo que una agencia, si alguno de ustedes es medio fan de la ciencia ficción, yo soy un poquito geek de ciencia ficción como al extremo. Entonces para mí esta foto es sí, así como dice, la mejor selfie de todos los tiempos, ¿sí? Porque están todos los de Star Trek y de varias series además, entonces es una foto, ¿no? Entonces lo que importa en la imagen técnica es los objetos que se ponen en juego y la estructura que permite ese juego, ¿sí? Es todo lo que importa. El resto pues lo hace la cámara. Cuando uno prueba el miquito, no toca saber tomar una foto para tomar una buena foto, ¿sí? Lo que importa es todo lo que está dentro, todo lo que está en el encuadre, ¿cierto? Esa relación, lo que está dentro y afuera del encuadre, esa cuestión de la que se habla tanto en las escuelas de arte, las escuelas de cine y en las escuelas de diseño, ¿no? El adentro y el afuera del cuadro, el adentro y afuera del cuadro, y esta relación prácticamente deleuziana del pliegue, y el pliegue que rompe el encuadre, y luego llega Rancière y dice, bueno, no, que la partición de lo sensible, y entonces la importancia. Rancière tiene varios libros de cine que son muy, muy interesantes, muy bonitos de leer, muy sencillos de leer, además no son tan complicados como los otros libros. Y queda en esos libros y queda claro, efectivamente, el juego es el encuadre, ¿no? Cómo estas cosas están todas dentro de esta línea mágica que separa lo que es de lo que no es. Y dentro de lo que es, todo se combina, todo se pega, como que se añaden, como si fueran piecitas de Lego, ¿cierto? Eso es el montaje. Lo que yo hago con unas piecitas de Lego, armando lo que la cajita de Lego quiere es montarlo, ¿cierto? Cuando compro un mueble en Home Center y me toca armarlo y dice, ponga la pieza A, ponga la pieza B, eso es montaje. Yo estoy haciendo el montaje del mueble, ¿cierto? Obviamente yo tengo la opción de pues ir a la carpintería y comprar una maderita más y ponerle otro entrepaño para poner más libros, tal vez, y entonces ahora el mueble es más mío pero igual sigo jugando dentro del territorio del montaje. Pasa que sería muy rebelde ponerme yo a ponerle mis propios entrepaños a un mueble que compré en Home Center o en Falabella, ¿no? Porque el mueble de Home Center, esa belleza de mueble perfectamente bien diseñado que tiene definitivamente premios de diseño, está pensado por alguien que es un genio, ¿no? No por mí, ni siquiera por decir mí, digo yo, qué horror. Soy una persona que no tiene los conocimientos para hacer un montaje adecuado, es que soy el changuito cuando me pongo a hacer ese tipo de modificaciones. Lo mismo cuando el niño toma el Lego y empieza a poner las fichitas donde no son, ¿no? Porque pues efectivamente lo que tienes que hacer era un carrito de bomberos y te ponen a hacer otro tipo de carrito, ese no es el juego, ese no es el montaje. De eso un poquito de lo que quiero hablarles, de ese juego de ponerle un entrepaño extra al mueble comprado en Falabella, o de armar mal el camión. Por el problema del montaje. El problema del montaje ha sido claro, vital, desde siempre, desde el principio de la imagen técnica, desde traje hoy mi camiseta para hablar de imágenes técnicas. Este es Durero, un grabado, autorretrato de él, y claro, desde el principio lo que importa en la imagen técnica es eso, es lo que está en juego, ¿no? Entonces él acá agarra y hace un pastiche, se pone, es él, todo el mundo en el barrio lo conoce. Estos grabados eran para repartirse en el barrio, no eran precisamente internacionales, era una cuestión de cercanía. Entonces todos los que veían esto sabían que era Durero, pero pues además Durero está posando como Jesus, es controversial. Desde el principio de las imágenes técnicas, lo que importa es cómo pongo yo en juego lo que está dentro del cuadro. Hay clásicos de esto, ¿cierto? Todos los artistas lo conocen. Esta fotografía de Cindy Sherman es una de las que más claramente pone los elementos de montaje. No quise traer uno de los film stills porque ya es demasiado obvio. Se me acaba el discurso demasiado rápido. Un film still, claro, montaje, punto. Pero esto es parte de los centerfolds. Y lo que se pone en juego no solamente en los centerfolds, que me parece más bonito, no es solamente la cantidad de elementos que están acá, sino el lugar donde se muestra, ¿no? Porque esta obra estaba pensada para que cuando la persona abriera una revista, así algo así como la Playboy, en la página central, en el siglo XX había revistas de papel de chicas encueradas. Menos mal, eso ya lo superamos, pues somos una sociedad súper madura que ve el cuerpo humano con mucha naturalidad y ya no tenemos este tipo de revistas. Y
cuando uno abre la revista, en la mitad estaba el centerfold, ¿no? Y es donde está la chica más sexy, donde está tal vez la más encuerada, la de piernas más abiertas. Y entonces a Cindy Sherman se le ocurrió este montaje, esta idea de que cuando yo estoy viendo la película, que es la Playboy, ¿cierto? Estoy pasando, llego a la mitad, que es como el momento cumbre, el pico dramático de esta película Playboy, pues lo que me encuentro es una mujer vulnerable, que me está sonriendo, que a todas luces está pasando por una experiencia que podríamos decir, bueno, cada uno puede juzgarla como quiera. Esto se ve como, no se ve como una playmate, ¿cierto? Se ve como cualquier mujer. Se ve como una mujer que está inclusive demasiado seria, como mirando a otro lado, como si le hubiera pasado algo terrible. Y está loco porque yo estaba buscando en la Playboy otra cosa, ¿no? Yo estaba buscando satisfacer otros de mis caprichos fundamentales de hombre, y lo que me encuentro es esta mujer. Y uno no está buscando una mujer en la Playboy, o sea, sería ridículo. Y es puro montaje, ¿sí? Y esto también me lleva a una cuestión muy importante, y es que la imagen técnica no es arte. De entrada, no es arte, ¿sí? Uno puede hacer arte con la imagen técnica, está cool, ¿cierto? Tenemos fotos de Cindy Sherman, eso es arte, ¿cierto? Pero mi selfie, la foto mía de perfil del Facebook, pues no. O la foto del recibo de arriendo, todos los meses uno le toma foto del recibo de arriendo y se la manda al casero. Ya pagué. Esa tampoco es arte, ¿cierto? Igual son imágenes muy buenas. O sea, pues por ahora las fotos de mis recibos quedan muy buenas. No sé de los recibos de ustedes, ¿cómo qué? Pero la imagen técnica es primordialmente parte de un negocio. Nunca fue pensada para hacer arte primero, ¿sí? La litografía proviene de la industria editorial, la silografía proviene de la industria editorial, la fotografía fue pensada primero como una cuestión para ver si se podía hacer ciencia, luego para ver si se podía ordenar a la gente, luego para ver si servía como aparato policial, luego se usó para muchas cosas, y ya cuando ya se había hecho de todo por allá, un güey barbudo hippie que cuentan las leyendas que olía un poco raro, que se llamaba Nadar, el güey dio, si hacemos arte con esto, está cool, se puede, ¿sí? Demos la vuelta, y igual más no pudo, ¿sí? Y luego hubo varias generaciones de fotógrafos que tampoco pudieron, todo el mundo les dice, la fotografía eso no es para hacer arte, la fotografía es para otra cosa. Y luego llega el cine, ¿no? Y el cine también es la misma cosa, ¿no? Eso no es para hacer arte, eso es parte de un negocio. Inclusive las formas artísticas propias de la imagen técnica, como el cómic, la música grabada, pues la música popular, no popular, pues, los Ramones. Películas como La Oficinista Peligrosa. Si nunca han visto La Oficinista Peligrosa, se la recomiendo mucho. Es una película dirigida por Cindy Sherman, en la que hay, como su nombre indica, una oficinista que es muy peligrosa. Y la oficinista peligrosa es Carol Kane, cuando era joven, que es espectacular. El papel. Igual ya hablaba como ancianita a los 20 años, pero el papel es espectacular. Y pues es un negocio, ¿cierto? O sea, cuando yo hago un cómic, no importa lo artista que sea yo, lo buen dibujante, la hago, yo igual tengo que pensar en que mi cómic se venda, si no me va a joder, ¿cierto? Cuando yo estoy escribiendo un libro, yo igual tengo que pensar que mi libro se venda. Nadie va a agarrar y va a gastarse 20, 30 millones de pesos en imprimir 100.000 copias de mi libro para que no se venda. Nadie va a gastarse el dinero imprimiendo 50, 60, 80 mil millones de copias de un disco de los Ramones para que no se venda, ¿sí? Y nadie va a invertir un dinero en la película de Cindy Sherman sabiendo que va a perder, pero bueno, esa es otra historia. Porque primordialmente esto es un negocio que eventualmente se puede usar para arte, sí, eventualmente se puede utilizar la imagen técnica para arte, pero es su uso secundario. Nadie en la Sony fabrica cámaras de fotografía pensando en ¿qué puede necesitar un performer? ¿Qué puede necesitar un bailarín? Nadie en la Hasselblad fabrica cámaras pensando en ¿cómo hacer que esto quede más desenfocado? Como que tenga más vibra. Nadie está pensando en eso. Todo el mundo está pensando en el negocio, que las cosas sean mejor,
mejor hechas, de más calidad. Sí. Y esto es una cuestión de un mejoramiento continuo, que es una idea muy moderna y muy de la imagen técnica. Inclusive si ustedes comparan un grabado en metal de hoy en día, no se parece nada a un grabado en metal de la época de Durero. ¿Sí? Y cada día se va mejorando y cada vez más mejorando, lo mismo con la litografía, y cada día salen cosas mejores, y hoy en día básicamente uno en 10 minutos hace en Photoshop lo que al maestro Roda le tomaba hacer 2 meses ahí rayando metal, y uno lo hace acá en 2 segundos, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Photoshop, no crean que lo hicieron, ¿qué vamos a hacer para los artistas? Sí, no. Uno básicamente cuando hace arte con esto está usando las máquinas para lo que no es. ¿Sí? Y eso es muy importante, ¿no? Detrás de este problema de usar las máquinas para lo que no es, no es solamente una cuestión de la técnica, ¿no? O sea, los objetos no se mandan solos, las fábricas no se mandan solas, ¿cierto? Entonces, por un lado vamos a ver que nosotros tenemos un modelo de imagen técnica que está hecho para fomentar la producción de imágenes industrializadas, que lo que hacen es generar una necesidad de más imágenes industrializadas. Y por el otro lado, como en contraprestación, tenemos un grupo de personas que están buscando utilizar para otra cosa, literalmente a ver qué sale. Y ese a ver qué sale es importante. Concentrarnos un poquito en el audiovisual, porque es festival de cine. Para el festival de fotografía estaría diciendo, bueno, vamos a hablar de fotografía, pero es de cine, entonces vamos a hablar de cine. Hablemos un poquito además se llama cine sin autopsia, ¿no? No se llama audiovisual, algo, la imagen en movimiento, nada, cine autopsia. Entonces hablemos un poquito de cine. En algún momento de la vida, este fue una de las primeras películas experimentales de la historia. ¿Sí? Literalmente los Lumière estaban experimentando a ver cómo funcionaba la cámara, y miren, funciona. La película todavía está disponible. Es gracioso que hoy en día se pueda ver con mejor calidad que la grabaron los Lumière. Los Lumière nunca pudieron mostrar la película con la calidad que uno la puede descargar hoy en día de YouTube. Porque la restauraron, porque ahora y han logrado que se identifique más gente, cosas que no salían. Por allá una gente con algoritmo no sé qué, por acá rescató caras de este negro. Es increíble lo que se puede hacer con la ciencia, ¿no? Es la tecnología y las industrias. La imagen, este audiovisual que empezó en esa misma fábrica, ahí estaban saliendo los empleados de papá Lumière, no de hijos Lumière, no de los hermanos Lumière, sino de papá Lumière, ahí estaban saliendo los empleados de ellos. La imagen tiene un dentro del cuadro, ¿cierto? Y ese adentro del cuadro es lo que yo llamo la imagen industrializada, ¿sí? Esta idea, la imagen industrializada de cierta forma es totalitaria, trata de decirle a las otras imágenes que están mal. Y si no me creen, traten de ir con alguien que no está como muy acostumbrado a ver artes plásticas a un museo. Y van a ver que una de las cosas que generalmente uno escucha es esta idea de, pero no se ve tan bien como Avengers, ¿no? Le dicen a uno, es que Avengers, o sea, los brillitos, es que cuando Tony Stark cae, ¡pum! O sea, hay 30 millones de brillitos en su... ¡Wow! ¡Qué detalles!, ¿no? O sea, como, en cambio, Maní, ya está hecho, Turner pintado con un trapero, mano. ¿Eso qué es eso? No hay detalle, no hay feeling ahí, ¿cierto? La imagen técnica en esteroides, el cine. Benjamin estaba paniqueado con el cine. Tiene mucho que ver con que vio las películas de Leni Riefenstahl. Eso fue como una cosita. Ahorita que vamos a hablar de Leni Riefenstahl. Pero ese tipo de cine da miedo. Y da miedo obstante es por lo bueno que es. Y por el otro lado, la imagen es democratizadora, ¿no? Hacia afuera del cuadro. La imagen se está proyectando constantemente hacia afuera del cuadro. Porque, por un lado, es una imagen totalitarista, pero por el otro lado, es una imagen que le permite a todo el mundo hacer imágenes. La primera vez que yo tomé una cámara en mis manos y mi propia cámara era para un paseo del colegio, mis papás me han comprado una camarita de estas automatiquísimas. Además, nada más lo único que uno tiene que hacer era abrir la lente, cargar el rollo y abrir la lente y disparar, y
y ponerle pilas al flash, no, tenía flash de pilas, y súper bonita, era una premium, que además era súper popular la cámara, y voy yo con mi camarita, ¿no? Y todo el mundo en el colegio a los 2 días supo que yo sabía tomar fotos. ¿Sí? Eso motivó más a mi papá, me pagó el curso y me dejó usar por fin la Pentax, que tenía todos estos indicadores, todos estos botones llenitos de números, todas cuestiones complejas que tenían esas Pentax grandotas, una Camil, es una leyenda de cámara esa cosa. Y cuando llegué al curso, pues igual había como mucha gente, ¿no? Y no es lo mismo en un curso de pintura, o sea, igual los que pueden aprender a pintar, los que pueden darse el lujo burgués de tomarse el tiempo, 5 años de su vida, para ir a la universidad y aprender a pintar, son mucho menos, ¿cierto? Yo admiro muchísimo a las personas que toman la decisión no teniendo dinero, que de verdad, pues yo antes trabajé en la Distri, ahí en la SAP, y por muchas generaciones conocí muchos muchachos y muchachas que llegaban sin un peso, sin saber de qué iban a vivir mañana, pero estudiando arte. Y estoy aprendiendo a pintar y aprendiendo, wow, de verdad es. En cambio, en la fotografía, yo voy, tomo un curso de 2 horas, le pongo rollo y hágalo. ¿Sí? Si ustedes, he tenido la oportunidad de entrevistar a los fotógrafos más importantes del país durante varios años ya. Y una cosa muy en común que tienen todos es la misma historia que yo. No, es que un día me regalaron una cámara, puse rollo y hágalo, a tomar fotos. ¿Y cómo le quedó las primeras fotos? No, pues de un rollo 36 se me revelaron 2. Porque ahí se me abrió la cámara un momentico y ya. Pero de mi primer rollo saqué 24 fotos. Buenas. Bueno, buenas para los estándares de esa época. Antes si uno le quedaba una foto ahí medio corrida, no, o sea, si uno se trataba de tomar, en esa época también tomamos selfies, lo que pasa es que nos decíamos selfies. Entonces uno colocaba la cámara ahí, le ponía el timer o se hacía así, y con todos los amigos, si salía borrosa, uno igual la daba por ganada. Eso, pues uno iba al fotocapón, le daban las fotos y igual se la pasaba a todo el mundo, le sacábamos copia, eran 1.000 pesos cada copia y no importaba, lo pagábamos. Democratizó la imagen, todo el mundo tiene acceso a la imagen técnica, todos ustedes, estoy seguro que en las últimas 24 horas todos ustedes han tomado una fotografía. No sé si fue una selfie, no sé si fue la fotografía del recibo, pero todos han tomado una foto para algo. Es una combinación interesante, ¿no? Algo totalitario que todos podemos hacer. ¿Qué podría salir mal? Voy a poner un ejemplo que podría salir mal, un poquito, no sé. Es como para preocuparnos con ideas, ¿no? Entonces, muy seguramente los que trabajan en imagen alguna vez han tenido una de estas rivalidades de marcas, ¿no? De, yo tengo Nikon, no, el tengo Canon. Antes eran más, obviamente con el tiempo han pasado y afortunadamente como que la gente aprende que eso no es importante. Pero esa rivalidad viene desde arriba, ¿no? Y una historia muy interesante y es cuando los Lumière inventaron esta maquinita, esta es la cámara de los hermanos Lumière, Edison le estaba apuntando a esta maquinota. Esta maquinota hacía así, ¿sí? Y pues, mucha gente también dice, no, que Edison se inventó el cine antes que los Lumière, no. O sea, esta máquina ya existía y esta máquina produce imágenes en movimiento que se pueden ver, así. Pero es para una sola persona y el cine es una experiencia colectiva. Entonces, si podemos decir, este man se inventó los videos de YouTube, pero no el cine. O sea, se inventó otra cosa, los videitos personales. Y este man estaba, claro, cuando llega esta cámara tenía la habilidad de ser cámara y proyector a la vez. Era muy gomela, de verdad. Y igual también había una parte que uno tenía que utilizar para revelar. Era una máquina muy compleja, 3 funciones en una sola cajita. Y cuando llega la cámara a Estados Unidos, ¿no? El pánico de la vida, básicamente Edison empieza a decir que todo el que trabaja con esa cámara lo jode. Y la verdad hay una primera época de mucha prosperidad en el cine norteamericano. Se van a hacer películas inclusive como El Gran Robo del Tren, es la primera película argumental ya seriezona de la historia. Si no la han visto está en YouTube, es muy muy linda, dura como 15 minutitos. Y pues nada, si igual uno quería hacer cine y no el de Edison y no trabajar para Edison, pues uno estaba jodido, Edison no lo dejaba, lo podía.
y lo echaba a prisión, así tipo Edison. Entonces, básicamente, ¿qué hicieron los que querían manejar este juguetito? Les tocó irse hasta Hollywood, literalmente irse al otro lado del país donde no había nadie, donde no había nada, y construir su propia ciudad, construir su propio lugar, porque lo que era el mainstream tecnológico, la maquinita de Edison no les permitía a ellos su creatividad, su libertad artística, les exigía estar 100% atados a las películas Edison, y ellos no querían, ¿sí? Entonces miren, desde el primer momento estamos encontrando este tipo de problemáticas en el hecho de que la imagen técnica sea tan totalitaria, ¿no? Porque quien controla la máquina controla lo que se dice con la máquina. Hoy en día, no sé si alguno de ustedes tiene un canal de YouTube, pero es un camello. Es la cosa más complicada del mundo, porque todo lo que yo pongo ahí tengo que ponerlo con casi que el permiso legal de YouTube. Si estoy acá hablando con ustedes y suena una cancioncita, a alguien le sonó el ringtone, y el ringtone era de Maluma, ya me jodió el video, entonces lo estoy grabando por YouTube. Me jodió el video, porque ya me van a cobrar derechos de autor. Obviamente no me van a cobrar derechos de autor, tiene que haber alguien sapo que cuente, y luego el algoritmo que se pille, uno al final la logra, pero yo no tengo por qué estar pensando todo el tiempo en eso, ¿cierto? ¿A quién le interesan los derechos de autor de Maluma? A Google, a mí no. Yo los invito, pirateen a Maluma, esto es una buena idea. A lo mejor si lo piratean mucho deja de estar de moda. No, pero en plan no funciona. Y esta gente, para poder huir al monopolio tecnológico de Edison, tiene que volarse, tiene que escapar, y es la única forma de hacer arte. No estoy diciendo que el gran robo del tren no sea arte, es arte, totalmente, pero un arte subyugado a una máquina. Y esta gente se va a Hollywood y pone su maquinita, y adivinen qué hicieron, una parodia de lo que Edison hacía, y empezaron a joder a todo el mundo y se inventaron todo un aparataje, los grandes estudios. Un estudio gigante es una máquina, es igual a una cámara, es una caja oscura gigante donde se mete la gente, y por un lado entran materias primas y por el otro lado salen imágenes finalmente hechas, completas. Inclusive el estudio de Hollywood también, con el tiempo, después de los años 20, va a empezar a encargarse también de la distribución, va a encargarse de los teatros, inclusive van a aniquilar los productos audiovisuales, no solamente de Edison, sino eventualmente del resto de países del mundo. Y como todos sabemos, los europeos tuvieron unos problemas esos años ahí, entre ellos, como que se miraron mal y se pelearon un poquito, y entonces pues también se volvieron el cine dominante del mundo. Y pensar que habían sido simplemente personas que iniciaron tratando de huir a eso mismo que ellos crearon. Son este tipo de cosas las que paniquean a Walter Benjamin. Voy a leerles dos citas y luego les voy a hablar de mi pintura favorita de Vincent Van Gogh, que se llama Exploding Turkeys. Es una pintura de 2010, es muy muy buena. La importancia social del cine, está hablando del cine, ¿no? Ahí antes empezó a echarle a uno como un par de frases paniqueadoras sobre el cine. Entonces le dicen a Benjamin, la importancia social de no es imaginable, incluso en su forma más positiva, precisamente en ella, sin este otro lado suyo destructivo, catártico, la liquidación del valor de la tradición en la herencia cultural. Dígame si eso no va bien. El cine viene por mis tradiciones, viene por mi cultura, y viene a aniquilarla. ¿Y cómo la va a aniquilar? Shakespeare, Rembrandt, Beethoven harán cine. Todas las leyendas, toda la mitología y todos los mitos, todos los fundadores de religiones y todas las religiones incluso esperan su resurrección luminosa, y los héroes se apelotonan para entrar ante nuestras puertas. Volvemos a mi Van Gogh favorito. Yo, como les dije previamente, soy como medio geek de ciencia ficción, y una serie británica que se llama Doctor Who. Doctor Who viaja en la TARDIS, esta es la nave de Doctor Who, es una caja azul gigante, y en 2010 viaja en el tiempo a la época de Van Gogh. Van Gogh llega donde Van Gogh porque Van Gogh está viendo Daleks, y un bicho invisible que es como una cucaracha gigante que es invisible. Pobrecito Van Gogh, por eso es que estaba loco Van Gogh, porque estaba viendo extraterrestres. Y acá muy lindo, porque inclusive en ese episodio se llevan a Van Gogh a un museo, porque Van Gogh muere pensando que, claro, hay cosas muy lindas, ¿no? Porque Van Gogh muere en la vida real
creyendo que su arte no servía para nada. El problema de él no era, el problema de él era el dealer. Él tenía un dealer que se llamaba Theo, y Theo era muy malo. Peor dealer de la esposa agarra las pinturas. La esposa de Theo Van Gogh agarra las pinturas de Vincent 2 años después de la muerte de Vincent, de Theo. 2 años después de la muerte de Theo, Vincent Van Gogh es el artista más famoso de Europa. 2 años. Solo tenía que morirse Theo. Yo digo, no es por armar controversia, pero ese muchacho no sabe vender pinturas. La prueba es que la idea de contratar a Vincent Van Gogh como dealer de arte fue de Theo. Eso es lo que uno debería decir de entrada. ¿A quién se le ocurre? O sea, güey, usted conoce a su hermano. ¿Cómo lo va a traer de vendedor? No puede, pero bueno. Después hay otro capítulo que empieza justamente con esta pintura. La TARDIS explotando, pintada por Vincent Van Gogh. Es un mensaje que Vincent Van Gogh manda en el tiempo para que el Doctor Who lo vea. Doctor Who se encuentra este cuadro en el año 3000 y pico. En otro planeta, además, porque lo tenía un dealer por allá en un museo exótico. ¿Sí? Y él le da este mensaje, uy, claro, la TARDIS va a explotar. Toda la historia de Van Gogh, toda la vida de Van Gogh, el sufrimiento, el suicidio de Van Gogh, ¿sí? Su enfermedad mental, todo lo que lo hace persona, solo sirve como producto del cine. Si ustedes alguna vez han visto Lost for Life con el papá, es de Vicente Minnelli y está protagonizada por el papá de Michael Douglas, Kirk Douglas, está protagonizada por Kirk Douglas. ¿Se imagínense una película con Kirk Douglas haciendo de Vincent Van Gogh? ¿Sí? Dirigida por Vicente Minnelli, es espectacular. ¿Sí? Y también convierte en producto las pinturas de Van Gogh. ¿Sí? Convierte una cuestión, lo convierte en llaveros, ¿no? Hay llaveros, hay camisetas, hay sombrillas. Ahí en las 60 venden sombrillas de Van Gogh, son muy bonitas. Hay botas de Van Gogh. Uno no puede. Shakespeare, Rembrandt, Beethoven, Arancini. ¿Sí? Ya no importa. O sea, el valor de la tradición es liquidable. ¿Sí? Se da en rebaja y se comparte para todos. Lo que lo lleva a uno a la pregunta, definitivamente, ¿cómo hacemos si todo es producto? O sea, si todo puede técnicamente convertirse en producto, ¿cómo hacemos para distinguir qué es arte y qué no es arte? Esta no ha sido una pregunta precisamente nueva. Desde siempre nos hemos preguntado qué es arte y qué no es arte. Sí, reconocen de este lado, es el famoso tapiz de Francisco de Goya, el parasol. Se llama el parasol porque está sosteniendo un parasol de la maja. Muy cool. O sea, un nombre muy original. Goya no le paraba muchas bolas a los nombres en esta época cuando estaba haciendo tapices, porque esto no es arte. Esta obra de 1777 hecha por Goya no es arte. Y Goya sufrió muchísimo por eso. Goya llega después de haber sido a Italia, regresa, está ahí como todo pussy, la onda, volví a España y como vengo de Italia todos tienen que quererme. No. Y entonces el man ya se está viendo grave de plata, ya no. Y entonces el papá de Goya no es que, no era pobre, pero tampoco era un señor de dinero, pues como para que hubiera plata. Y entonces Goya, pues que igual como llegó de Europa y tiene nombre y había trabajado para Dusan y todo, o sea, igual era Goya. Entonces le dicen, venga, entra a trabajar a la fábrica de tapices reales, ¿sí? Y haga los diseños de los tapices. Este hermoso cartón es de esos, es uno de esos cartones. Pero obviamente en la época, teniendo en cuenta la academia de esa época, teniendo en cuenta la definición de arte de esa época, un tapiz no es arte. Y muchísimo menos un tapiz que ponga una maja. Porque, por Dios, o sea, antes de que Goya pusiera de moda las majas, eso era feo. O sea, ¿quién se iba a poner a pintar semejante? Una maja era como un hipster de la época, una niña hipster de la época, ¿sí? O sea, clase media emergente, que ya no están tan pobres, pero igual como que les gusta vestirse así súper de coloriches y hipsters, así como y viene el muchacho ahí sosteniendo, ¿no? Y esta pequeña escultura que parece juguete
Sí, me parece un juguetito ahí, como de esos de leguito. A mí me encanta el trabajo. Esto es una mini esculturilla ahí de los Chapman. Los hermanos Chapman se compraron, creo que la tengo acá, sí. Los hermanos Chapman se compraron Los desastres de la guerra, una copia original de Los desastres de la guerra, y la intervinieron, creando uno de los más bonitos escándalos del mundo del arte del siglo XXI. Se iba poniendo todo de cabeza. Y es que claro, o sea, a pesar de que cuando Goya hizo, por ejemplo, en el sueño de la razón habitan monstruos, produce monstruos, perdón. En el sueño de la razón produce monstruos. Él no estaba queriendo hacer una obra de arte, este man estaba haciendo otra cosa, ¿sí? El man pintaba sus cuadros, pero cuando el man se le ocurrió pintar todas las paredes de la Quinta del Sordo, eso era para él. Cuando el man se le ocurrió hacer los grabados, eso era para él, eso no era arte. O sea, arte la maja desnuda de la maja vestida, eso era arte. Esto no, esto es otra cosa. ¿Sí? Lo chévere es que los Chapman lo tomen hoy en día y lo conviertan en arte. Esto sí me parece cool, ¿no? Todas estas obras que nunca lo fueron y hoy en día nos rasgamos las vestiduras por el destino que han corrido a manos de estos dos, solamente puedo decir subversivos de la maqueta, maqueteristas, guerrilleros, mechudos, hippies. Sino qué terrible esta gente. Entonces no solamente la definición de lo que es arte cambia, se puede salir mal. La definición de lo que es arte, no solamente la definición de lo que es arte cambia, sino también ha cambiado la definición de quién puede hacer arte, ¿no? En la época de Goya, uno se le pegaba a un maestro y si lo recibía y uno era como de buena familia, pues uno ahí le daba y eventualmente uno era un artista. Si yo estaba en Inglaterra y podía entrar a la academia, lo metían ahí, acuérdense el papá de Turner, todas las travesuras que hizo para meter a Turner chiquito en la academia ahí, ¿cierto? Y se volvió artista, ¿cierto? Hoy en día para volverse artista, ¿qué hará falta? Ir a la universidad ya sabemos que no. Comprar unos Goya y dañarlos, tal vez. Puede ser la definición de arte. Mucha gente le busca cómo puede ser la definición de arte, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede, cómo defino? A mí me encanta la primera vez que yo di clase fue hace 20 años, era un baby, estaba recién salido de la universidad, siempre me he visto más joven de lo que soy, entonces en esa época yo tendría 27, 26 años, una edad indeterminada, estaba joven, pero me veía de 15, su merced me conoció en esa época, no, su merced me conoció antes, cierto que yo me veía pero bebé, o sea, pero así como el niñito, así, y entonces llego yo a un salón fue en la SAP, sí, fue en la SAP. Y todos los estudiantes ahí, todos como, a ver, Muque, si sabe tanto, ¿qué es el arte? Y yo como, uy, escucha, cálmense, pegados. Sí. Es que buena pregunta, ¿no? ¿Qué es el arte? O sea, sobre todo para hacérselo a un profe nuevo. Siempre que tengan un profe que nunca ha dictado clase de arte, ¿qué es el arte? Es terrible cuando uno sí tiene una respuesta, ¿no? O sea, sorpresa, tenía una respuesta. Hay muchas, ¿no? Ahorita les voy a mostrar mi respuesta, pero empecemos construyéndola como desde... Pierre Bourdieu es un muy buen inicio. Pierre Bourdieu no habla de arte porque qué pereza hablar de arte. Entonces sí tiene un par de lugares donde habla de arte, ¿sí? Pero tiene textos más interesantes. El mercado de los bienes simbólicos es un pequeño ensayo como de 10 hojitas divino, en el que cambia toda la estructura del campo de poder, campo intelectual, lo vuelve como, ¿qué tal si se lo aplicamos al teatro en París? Y funciona, efectivamente. Y acá le plantea a uno esta idea. El arte, o sea, lo que importa en el arte, no, ni siquiera me vas a pensar todavía qué es el arte. Lo que importa en el arte no es ni las cosas que están ahí puestas que se ven, porque sobre todo en Europa ellos sabían que en cualquier momento cae una bomba y ¡ay! Ya no está, eso no es el arte. O si fuera el arte sería como un pedacito del arte.
Nos va a decir, entonces el arte tampoco es la gente, porque pues la gente vive y se muere, y entonces si yo digo que lo que importa es la gente, pues los que ya se murieron no valen, entonces no, también la gente. ¿Qué es lo que más importa? Y él va a decir, no, lo que más importa es el intercambio de capitales, sobre todo porque era marxista, ¿no? El intercambio de capitales entre las personas que están dentro del campo. Las artes son un campo cerrado, y uno lo sabe porque cada vez que una buena inauguración está la misma gente con la misma copa en el mismo lugar de la misma galería año tras año tras año tras año. Y si fijan eso, dice, esto es un campo cerrado sobre sí mismo, o sea, la gente pues sí va creciendo y a veces entra más gente, pero en general somos la misma gente. Y lo que importa no es la gente misma, o sea, no importa Juan, Pedro, Luis, no, eso no importa, sino importa la habilidad que Juan, Pedro, Luis tienen de hacer intercambios. O sea, cuando él habla de campo, el man se está imaginando como un campo magnético, donde hay muchas partículas, pero las partículas no importan en el campo magnético, lo que importa es lo que producen, esa cuestión invisible, por ejemplo, esta cuestión invisible que nos protege de los rayos mortales del sol que está tratando de matarnos, y este campo magnético nos protege de ese malvado enemigo que tenemos en el cielo. Y él dice, es que esto funciona así. Lo que importa no es la gente ni las cosas, sino los intercambios. Le da muchos ejemplos. Le dice, por ejemplo, el joven que acaba de entrar al campo y arriesga muchísimo hasta que le pegue al perrito y alguien reconozca que su trabajo es bueno. Y cuando esa persona que reconoce que su trabajo es bueno, le está dando una cantidad gigante de capital simbólico. Diga usted, Marta Traba, soy yo chiquito, soy un joven polluelo, hago escultura con metal. Caso totalmente hipotético, nadie que ustedes puedan reconocer de la historia del arte colombiano. Hago escultura con metal ahí, nadie me cree mucho, pero un día hice una muy rara, un día hice una que estaba como muy extraña, y a Marta Traba le gustó. Marta Traba pone todo su capital simbólico en un artículo. Y ese artículo es el que hace que lo que yo hice no solamente sea reconocido como una obra de arte, sino que sea reconocido como una obra de arte importante. ¿Por qué? Porque Marta Traba sabe, porque Marta Traba entiende, porque Marta Traba es la que es. ¿Quién la puso allá? Otra persona que tenía un capital simbólico también muy fuerte que se lo pasó a ella. Ahora ese capital simbólico no va solo, obviamente ese capital simbólico está atado al capital, al del cash, el money, al dinero. Y está atado al capital cultural, ¿no? Yo no puedo, lastimosamente así funciona el arte moderno y el contemporáneo, yo no puedo llegar simplemente y esperar volverme el artista más exitoso del mundo sin saber nada de arte. Tengo que ir y estudiar un poquito, así no vaya a la universidad, pero tengo que saber mucho, ¿no? Entonces, ese capital, ese saber qué es lo que se pone en juego, ese es el capital cultural, que se llama. Entonces uno tiene como esos tres capitales y uno entra, esto es como él lo ve como una bolsa de valores, ¿sí? Como ustedes han visto que en la bolsa de valores todo el mundo está gritando, vendo, compro, así es, pero así es el mundo del arte, ¿no? Uno entra y uno vende, compra, uno transmite, uno apoya, uno quita apoyos, y por tratarse de un campo cerrado sobre sí mismo, la cantidad de capitales siempre es igual. El tamaño del mundo del arte en Bogotá es el mismo, y si llega uno a un terreno donde mis esculturas ya son demasiado grandes para que alguien en Colombia me las pague, pues me toca irme a otro lado, porque acá no está el capital para que yo apile 1500 sillas, no se puede, no lo hago. Me pueden apilar 300 colgadas de un edificio, que me queda así como chagualín, pero no más. Entonces me toca ir. Bourdieu intenta aplicarle esto a la fotografía. Ahí él tiene un libro muy bonito que se llama La fotografía, un arte medio, que empieza con un prólogo hermosísimo donde dice como, a propósito, esto no aplica cuando hay imágenes técnicas. Y es culpa de un señor que se llama Wilhelm Flusser, que es un maldito hijo de su y ahí obviamente lo dijo como se dice en los textos académicos, ¿no? Dijo que sus ideas provenían de cálculos mal hechos y de no tener en cuenta ciertas cosas. Pero básicamente se agarró con Flusser acá en este. Y luego se arranca el libro completo, en donde efectivamente nosotros nos damos cuenta que la fotografía
La fotografía no puede ser investigada como no funciona así como con estos campos iguales, porque tiene un problema gigante, y es que el instrumento que yo utilizo para hacer la fotografía lo hace un señor en Japón, y el señor en Japón, ese man no tiene ni rionda idea de arte. Pero o sea, ¿ustedes creen que alguien en la Sony Corporation, en la seccional sensores para cámaras alfa, ¿ustedes creen que ahí alguien sabe quién es Cindy Sherman? No, pero ni de... Pero esos son los manes que más opinan, ¿no? Esos son los manes que me dan a mí el gamut de mi cámara. Yo no puedo, no es que tenga yo ni siquiera tengo el control de los colores que produce la cámara que compré. Eso viene de fábrica, ellos lo diseñaron así. Entonces, ¿cómo hace uno para hablar de un campo cerrado sobre sí mismo cuando la fotografía no está cerrada sobre sí mismo? Entonces, el libro de un arte medio, para poder hacerlo, este man se fue al campo y se llevó a sus estudiantes. El libro ni siquiera es de Bourdieu, realmente, el libro es de los estudiantes de Bourdieu. Se llevó a sus estudiantes y los puso a trabajar con un fotoclub. Antes existían los fotoclubs, gente que se reunía a tomar fotos. Y los campesinos franceses de los 60 ya tenían fotoclubs. Y él hace la investigación ahí. Entonces, igual, quedemos un poquito con la idea del campo, ¿no? O sea, este no es un campo cerrado sobre sí mismo, tal vez es un campo más planetario, porque Bourdieu tiene esta idea, pero ¿y qué tal si la idea es más bien así, no? Obviamente Bourdieu, Benjamin, Barthes se pondría histérico. Lo primero que me diría Barthes es, pero viejo, yo me gasté todo este tiempo enseñándole a usted cómo hacer una muestra, ¿cierto? Le publiqué libros de cuando uno va a hacer un análisis de esto, agarra un campo chiquito con la misma gente de la misma época, y usted viene a decirle a este gran auditorio el día de hoy que este puede ser el campo y no este. No tiene mucha lógica. Pero de nuevo, las cámaras están hechas en Japón, con tecnología china, con diseño gringo, y ninguno de estos hijuepuercas sabe quién es Cindy Sherman. Ninguno de esta gente no ha visto una foto de la Chapelle. No tienen ni idea. Nada, nunca, ni por accidente. No se han topado una foto mía, mucho menos. La idea del arte medio es bien interesante, ¿no? Y el cine también, ¿no? ¿Verdad? Esto es un festival de cine. El cine también, ¿no? Acá es una cajita Nielsen. Las cajitas Nielsen son muy cool porque grababan lo que uno veía y le decían. Antes de que hubiera likes y manita arriba, las cajitas Nielsen decían lo que a uno le gustaba antes que Google. Y nada, las máquinas están diseñadas para su censura. No sé si reconocen este fotograma de tiempos modernos. Charles Chaplin está trabajando en una fábrica de algo, nunca se sabe qué es la fábrica, y en algún momento se mete a la máquina, en algún momento porque se enloqueció, obviamente porque uno se enloquece en el mundo moderno, y en medio de su locura se mete a la máquina y acaba pasando. Lo que parece más lindo, si alguna vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de enhebrar una cámara de 35 milímetros, no sé si lo han hecho, pero eso se ve muy parecido. El interior de esta máquina gigante donde él se mete se ve parecido. Yo nunca, no está en ningún libro, no está en ninguna entrevista, Charles Chaplin nunca lo dijo, pero yo siempre he pensado que él mismo se debió haber visto en algún momento como cuando las películas de él pasaban por los proyectores así igualito. ¿Sí? Esta misma cosa, porque Chaplin toda la vida y hasta hace muy poco tiempo su imagen seguía pasando en este mismo esquema una y otra vez, ¿cierto? Industrialmente, en todas las salas de cine del mundo, a toda hora. Esta imagen pasó de la misma forma que Chaplin pasó por muchísimas cámaras alrededor del mundo. Es un business, un negotiation. Entonces yo hice este esquema, totalmente inventado, o sea, totalmente me lo... sí sale en mi tesis doctoral, pero lo hice para eso y... este es el mundo, ¿no? Síganme acá un poquito, yo sé que no va a sonar muy coherente, pero este es el mundo del arte, ¿sí? O sea, como todo el planeta y todas las cuestiones que de alguna forma puedan tener una forma que de todas maneras trate de... La imagen. Las imágenes, ahí está. Es el mundo o las imágenes, como lo quieran llamar. Y en el mundo
ahí por ahí están las cosas que son arte, ¿cierto? Están las estructuras del arte, que el arte tiene una serie de normas, ¿cierto? Una serie de normas claras que hay que seguir para que algo sea arte, o si no, no. Lo sabré yo, que me toca dar clase de eso todo el tiempo, y cuando uno estaba hablando un trabajo y decirle al estudiante, no, pelado, esto no es arte, si uno tiene que hacerlo con justicia. Entonces hay unas normas, a pesar de que todo el mundo diga que no hay normas, hay normas, ¿cierto? Y la gente del arte. Y esos trazan este mapa, ¿cierto? Esta división que hay acá, y acá está la porción que corresponde al arte del mundo de las imágenes. Y el mundo de las imágenes está siempre tratando de, con su fuerza, tratar de comprimirla. Ahora, esto es... yo acá utilicé un microscopio, el microscopio de la imaginación, porque realmente esto es así, ¿no? O sea, acá está mi triángulo, estas son las imágenes, estas son las del arte, ahí están chiquititas, ahí bonitas, ¿cierto? Pero con el microscopio, pues, para que para poderles explicar cómo realmente son, ¿ok? Ahora, igual la presión siempre va a estar sobre ellas, ¿no? La idea, y obviamente, era mucho más fácil, fue mucho más fácil para Buñuel y Dalí hacer el perro andaluz y mostrárselo a la gente y que la gente dijera, wow, qué interesante, a cualquier persona que hace hoy en día una obra de arte experimental para este festival, ¿sí? Ellos nada más tuvieron que ir donde la mamá de Dalí y decirle a la mamá, presta la plata, quiero hacer una película con mi amigo Buñuel, y ya, le dieron la plata y eso fue lo que pasó, se escaparon, hicieron su película. Cuando ellos muestran la película, cuando ellos muestran el perro andaluz, no sé si la han visto, es muy bonita, también está en YouTube, hoy en día todo está en YouTube, todo se puede ver en YouTube. Y la gente entendió de una vez qué era lo que estaba pasando acá, ¿no? Esto es un cine experimental, esto es para mí. Hay algo en el perro andaluz que yo puedo querer tener. Hay algo en el perro andaluz que se puede ver. La película se mostró en muchísimos escenarios, obviamente no dentro del protocircuito comercial que existía en esa época, pero sí se mostró en salas, y se ha mostrado en salas durante mucho tiempo, porque pues en esa época toda la presión de estos vectores sobre la imagen no era tan grande, ¿sí? La imagen todavía se la estaban inventando, todavía podía ser que llegara uno y dijera, ¿y qué tal si no hacemos cine narrativo? ¿Por qué el cine tiene que contar historias? Y la gente decía, ve así, ¿por qué tiene que contar historias? ¿Quién dijo que tenía que contar historias? Ahora traten ustedes de hacerlo hoy en día. Bueno, es que mi cine es experimental. Ajá, pero el cine tiene que contar historias, ¿sí? O sea, ya lo hemos visto, todos hemos visto La Rosa de Guadalupe, sabemos que hay un principio, un nudo, desenlace, viento de la Rosa de Guadalupe, final. Esa es la estructura dramática y porque usted no la tiene, ¿sí? Y esto también lo hemos hecho nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos los que cambiamos las estructuras del arte, nosotros somos los que estamos moviéndonos constantemente para cambiar lo que se puede hacer, que es esta zona, ¿no? Yo puedo estarla cambiando todo el tiempo y eso es algo que se hace consciente e intencionalmente. Eso es lo que hicieron los grandes videoartistas de los 60s, de los 70s. Esto fue, bueno, del cine expandido de los 60s, los primeros videoartistas de los 70s, la supergeneración de los 80s, los hippies perdidos de los 90s y los 2 o 3 que siguieron haciendo cosas siglo. ¿Sí? Porque se puede, porque tenemos porque queremos cambiar esto, ¿no? Pero estos vectores con el paso del tiempo van ganando mucha fuerza. Cada día uno es más mirado como un bicho raro por hacer lo que no se debe hacer, porque cada día más personas están acostumbradas a la imagen audiovisual. Este caso de la imagen audiovisual es tan complejo. Voy a contar algo que día escucho a unos niños de 15 años decir, no viejo, la serie se puso muy meta. Carambolas de 3 bandas. Un niño de 15 años entiende que hay una narración, que la narración tiene una diégesis ordenada y que cuando uno se refiere a lo que está ocurriendo dentro de la diégesis, eso es meta. O sea, cuando Deadpool se voltea y dice, va a pasar esto, eso es meta. Y bueno, existe Deadpool, ya de ahí para allá, ¿cierto?
O sea, la gente está tan hiperalfabetizada en el lenguaje del audiovisual que cuando nosotros queremos hacer cine expandido, el único título que uno puede ponerle es adiós al lenguaje, porque no hubo más, ¿cierto? Mientras que esto hubiera podido ser experimental hace 50 años, hoy en día es adiós al lenguaje, es todo lo que queda, no hay más, es demasiado. Y la imagen técnica, estoy hablando del arte, la imagen técnica es más complicada aún porque en el mundo de las imágenes técnicas, además de tener las estructuras del arte, la gente del arte, las cosas del arte, tenemos los programas de las máquinas, ¿no? Era mucho más fácil hacer cine experimental, es mucho más fácil hacer cine experimental o expandido con una cámara de 16 milímetros, con un bombillo, que con esto. ¿Sí? Hace poquito estuve trabajando, hace poquito no, realmente es que uno envejece y el tiempo luego se vuelve corto. Hace 5 años trabajé yo con un colectivo, se llama Luz y Fuerza, y esta gente hacía sus propios proyectores de madera, y entonces lo que hacían era reclutar mucha gente como voluntarios para que manejaran los proyectores de madera antiguos, y ellos trabajan con proyectores de 16, de 35, ¿cierto? Máquinas a las que yo todavía puedo meter la mano dentro de las tripas, jalar, ¿cierto? Está haciendo la proyección, yo puedo jalar la cinta, puedo rayar, puedo intervenir, ¿cierto? No, sin que me cobren el video, y en este video no lo puedo dañar, ¿cierto? No lo puedo dañar, no lo puedo romper, ya, está bien, no lo voy a romper, está bien, no hay que ponerlos nerviosos, ¿sí? Pero tampoco puedo meter las manos dentro de mi celular y hacerle cosas, ¿no? Antes sí, antes uno inclusive podía ponerle Linux a los celulares, ya no se puede, no, lo he intentado, no dejan, ya se acabó todo eso, me están cada día, ¿cierto? ¿Y qué me está sacando? El programa, ¿sí? Cada máquina tiene un programa, y el programa más importante de las máquinas es reproducir la máquina misma. Voy a empezar ya como a poner más ejemplos de arte, porque siento que estoy como hablando mucho de filosofía y quiero como irme un poquito más hacia el lado del arte. Pero el problema de la máquina, yo ahorita voy a volver con él, el problema de la máquina nos lleva a una idea fundamental, y es que la máquina, téngame paciencia con esto, la máquina quiere que seamos máquinas, ¿sí? O sea, como, yo sé que suena raro, como, sobre todo porque ya dije que soy fan de la ciencia ficción, que me gusta Doctor Who. Yo sé que eso no es bueno en un auditorio, y si alguno de ustedes ha visto alguna vez Doctor Who o han visto Star Trek, siempre en todas estas hay una raza alienígena que es parte máquina, parte orgánica, y lo único que quieren es convertir a todo el mundo en, ¿no? En Doctor Who son los Cybermen. Si los Cybermen lo tocan a uno y le meten una cosa ahí, ya uno se vuelve un robotcito. Y en Star Trek son los Borg, igualito, son robots, y si lo tocan a uno, bla, ya volvieron robot, y perdí mi individualidad, y me formo parte del colectivo, y todos somos más o menos como unas hormiguitas que trabajamos para la reina. Sí, inclusive en Star Trek hay una reina Borg que manipula toda la colonia, guajaja, pero ella también es parte de la colonia, ¿no? Y entonces, ¿de dónde pudo haber salido esta imagen totalitaria de las personas que se comportan igual? ¿Qué tipo de artista podría habernos traído ese tipo de imágenes? No me dañe el discurso, hombre. Eso es. Empezamos hablando de una de las realizadoras de cine más controversiales de la historia. Y controversiales poquito. Ayer tuve una pelea al aire sobre esto, justamente se me ocurrió decir, sí, mañana voy a hablar de Leni Riefenstahl, y ya alguien saltó así, usted siempre habla de Leni Riefenstahl y dice que es nazi. No lo puedo quitar. Pero es que esto, bueno, vamos a empezar. Fue una pelea interesante la de ayer, no, realmente muy bacana. Ella tuvo una vida muy corta, vivió entre 1902 y 2003. 100 años, 99, pues sí, iba a pisar el 100, le dije, no, usted no llega a los 100. No, mentira, 101 fue que vivió. No, ya, demasiado cucho. Las 3 películas que son como importantes de ella, y que son importantes por decir monstruosamente malvadas y perfectas, son La Victoria de la Fe, El Triunfo de la Voluntad y El Día de la Libertad, siendo El Triunfo de la Voluntad la más famosa de estas. Ustedes supongo nunca han visto El Triunfo de la Voluntad, pero han visto escenas del Triunfo de la Voluntad, porque todos ustedes vieron El Rey León, la vieja, no la nueva, exacto.
La vieja, la animada, ¿sí se acuerdan? Y hay unas, ¿se acuerdan cuando Scar se pone a cantar y las hienas van marchando y y pam, 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 pam? Están sacadas de acá, de esta maravillosa película que se llama El triunfo de la voluntad. Es una película de propaganda del Partido Nacional Socialista, los nazis. Les voy a contar una anécdota, me encanta contarla. Sucedió hace 10 años. Yo antes era profesor en México y tenía la clase de historia del cine. Y se me ocurrió, me pareció que podría ser buena idea ponerle al grupo El triunfo de la voluntad, como para que hubiera una discusión más interesante, que puede mal ir sal. Pues les hago yo la introducción, les hablé un poquito, igual eran jóvenes, no eran de segundo semestre. Entonces igual les hice la introducción, les expliqué, les hablé de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, les dejé claro, estos son los malos de la película, o sea, no. Les hablé un poquito del fascismo, les hablé de Hannah Arendt inclusive, como para dejar la cosa, no, claro, Ana Frank, no, por supuesto. Saqué todo mi diccionario de León Uris del bolsillo y se los eché así todo completo para que puse la película. Callado todo el mundo, juicioso porque era un grupo aplicado, un grupito muy aplicado. Yo siempre me ponía cuidado de las películas, muy bonitos, y acaba la película y pues siempre hay que hacer una discusión posterior, ¿no? Entonces yo paro la película, bueno muchachos, ¿qué opinan de la película? Y todos, profe, yo no sé, pero, o sea, yo entiendo que ellos son los fascistas y todo, profe, pero eso es lo que necesitamos en México. O sea, es que si vio que no hay basura en las calles, si vio cómo marchan de orden. Los mexicanos les gusta marchar, tienen la costumbre, marchan en el colegio, inclusive a veces en la universidad, que el día de la independencia la universidad marcha, yo no, pero ¿por qué? Yo me salvaba por no ser mexicano, pero allá tenía a mis compañeros allá marchando por en el Zócalo ahí, porque son mexicanos, los mexicanos marchan, es lo que hacen. Claro, pero ellos no marchan así, ellos no marchan tan ordenados, tan eficientes, tan bonito como marcha la gente en las películas de la Refestal. Ellos marchan pues como mexicanos, ¿cierto? Como una cuestión cultural, humana de ellos. Y estos muchachos ven eso y dicen, ¿sí ves que ellos sí lo hacen bien? ¿Sí vio esa arquitectura? ¿Sí vio eso? Y es que en la película lo dicen, acá hace 2 años no había nada y mire el palacio que construimos. Acá hace 3 años no había nada y mire este estadio. Ellos dicen, pero profe, es que no había nada y lo construyeron en 2 años. Funciona, ¿no? Claro, obviamente ahí tuve una discusión sobre la libertad con ellos y les expliqué, y al final, 2 clases después logré convencerlos de que no. Casi me muero. Después me llamaba la atención del director del programa. Nunca vuelvo a mostrarla. Y más hoy en día, ¿no? Que se nos olvidó lo terrible que era el fascismo, ¿no? Yo soy viejito. Y entonces cuando yo nací, todavía cuando yo era pequeño, la gente todavía recordaba la Segunda Guerra Mundial y se hablaba de esto, los autores escribían de estas cosas. Hoy en día no, hoy en día Donald Trump dice cualquier cosa y todo el mundo como, sí, el señor es racista, y ya, como que ahí queda, como que eso no es un problema. O se sube Bolsonaro y nadie dice nada, como, no, pues así son las cosas. ¿Sí? Afortunadamente eso a nosotros nunca nos va a pasar. Son imágenes perfectas, ¿va? Y esto es lo más importante del NR Festal. Generalmente cuando le quieren defender a uno el NR Festal le dicen, pero luego se fue a África a fotografiar, porque después de 5 años de electroshocks, o sea, porque a ella la agarraron, la arrestaron, y le dijeron, firme que el nazismo es una miércoles, y ya no firmo que el nazismo es una miércoles. Entonces la metemos al psiquiátrico y la metieron, y 5 años de corriente eléctrica, pim, 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 y listo, ya. No firmó, pero se ganó sus 5 años de corriente. Ella sale y se va a África, se va a vivir con los Nubas, se fue a vivir con esta tribu y les empezó a tomar estas fotos. Susan Sontag tiene un ensayo hermosísimo sobre estas fotos. ¿Por qué? Son fascistas, son fotos fachas. Toma el cuerpo de estas personas y lo vuelve facho, lo organiza, ¿cierto? Lo vuelve poderoso, lo vuelve fuerte, lo vuelve superior, le pone las mismas características que yo estaba viendo en el anterior cuerpo, en el cuerpo del país, se lo pone a ellos.
y transformó el triunfo de la voluntad en el triunfo de los Nuba. Y les digo una cosa, los Nuba son gente común y corriente. Obviamente hay Nuba pues, fuertes, obviamente hay gente pues, le dan mucho a la tierra, pues, también, pero no todos, no. Sí, tenían pancitas, sí, se le caían las boobies, o sea, no. Pero ella no mostró eso en su foto. No. Ella logró convertirlo en esto. Después de los Nuba, a los 70 y pico de años se volvió submarinista y se fue a tomarle fotos a los tiburones y a los tiburones también los convirtió en esto. ¿Sí? Solo busca lo perfecto, solo busca lo que está bien. ¿Sí? Solo busca lo que es más eficiente, lo que es más fuerte, lo que es más rápido, lo que es mejor. Esa es la trampa del audiovisual. El audiovisual siempre va a buscar lo más eficiente, lo más rápido, lo más curioso. Siempre va a hacerlo. Y siempre vamos a llegar a eso, no hay otra opción. Al mismo tiempo que Leni Riefenstahl estaba haciendo todas estas cosas malas, seamos honestos, o sea, no, es indefendible la obra de Leni Riefenstahl. Estaba este muchachón, también es indefendible, realmente. Este man era tan comunista que Stalin dijo, bueno, vamos a austerizar un poquito a Bertov porque es muy comunista. Este man se pasa, y lo regañaban. Oye, ¿usted no será que puede ser un poquito menos comunista? Bueno, pucha. La obra más notable de él es El hombre de la cámara. La verdad, supongo que si están acá, muy posiblemente han visto El hombre de la cámara. ¿Sí? Es una de las primeras películas de cine experimental que realmente son perfectas. ¿Sí? Es una obra maestra del género. Para él eso no era cine experimental, él obviamente no estaba experimentando, pero ni de cerca, él sabía qué quería hacer. Les voy a poner un planito, dura 3 minutitos. Vamos a ver si está la hora. He hablado mucho. Voy a bajarle totalmente el volumen y voy hablando mientras tanto. El hombre de la cámara es totalmente mudo, no tiene... uno la pone con el audio que quiera. Y más bien aprovecho para hablarles un poquito de lo que está sucediendo acá, ¿no? Entonces el hombre de la cámara está dividido en 3 partes. La primera parte es la mañana, la segunda parte es como el mediodía y la otra parte es ya la noche, ¿no? Donde acaba la jornada laboral. Sigue un día laboral de alguien, y quien es ese alguien es el cuerpo de la ciudad. La ciudad tiene una corporeidad y esa corporeidad pues tiene esa existencia durante un día. Acá ustedes estamos viendo escenas de la mañana y ese día pues no, ahí pasa y la estructura dramática de la película pues tiene un principio que es la mañana, un nudo que es el mediodía y un desenlace que es cuando la gente se duerme. ¡Tarán! Y ya, eso es todo. ¿Cuenta una historia? No. ¿Cuenta 1000 historias? Tampoco. Cuenta lo que... Porque es que acá es donde Bertov se pone pilo y dice, eso como de contar historias como medio burgués. Y claro, muy cómodo Eisenstein ahí contando que llega el barquito y que pasa lo otro. No, me parece que Eisenstein acá está siendo burgués, ahí con su acorazado potente. Y lo dijo, y Eisenstein se puso bravo, un peleo. Obviamente ganó Eisenstein la pelea, pues porque es un campo cerrado sobre sí mismo y Eisenstein tenía más capital simbólico. Y entonces obviamente Eisenstein salió y dijo, ese chino es un pendejo, y todo el mundo dijo, ya escuchó a Eisenstein, no, ya le toca. Y él mismo dijo, no, si Eisenstein dijo que yo soy un pendejo, pues posiblemente tenía razón. Eso es tener capital simbólico y lo que hace es componer todas estas personas que están trabajando desde un punto de vista. El punto de vista es el de un hombre que tiene una cámara, es el hombre de la cámara. Pero el hombre de la cámara también está trabajando. Entonces, si el hombre de la cámara también está trabajando, él también es uno de los trabajadores, entonces también tiene que salir. Entonces hay una cámara mirando al hombre de la cámara. Si pillan cómo es el vuelto, meta, como dicen los muchachos de no, este que es un meta. ¿Saben qué es el metalenguaje? Tienen 15 años. Y se los enseñó de Deadpool. Qué bonito. De verdad, eso es bonito. Y ya acá acabó, ¿cierto?
Ustedes dirán, pero ¿de dónde saco yo que este man pensaba eso? ¿De dónde saco yo que Bertov estaba así de loquillo? Bertov nos dejó muchos textos, Bertov escribió casi todo su pensamiento. Hay un libro que editaron en los 70s con todos los textos de él que hay traducido al español que se llama El Cineojo, que se puede conseguir pues en la de Los Ángeles está El Cineojo de Bertov, o si no en internet. Y voy a tomar el texto más importante del libro, que es el manifiesto. Tiene como todos los artistas de esa época, él tenía un manifiesto, ¿no? Decirle a todo el mundo, que es lo chévere del arte moderno, ¿no? Lo que yo hago es bueno y lo que ustedes hacen es malo y todos deberían hacer arte como yo. Y hasta que todos hagan arte como yo, y luego entonces ahí llega un chino pelota que dice, lo que hacía el profe era malo y ahora lo que yo digo es bueno, y ese es el nuevo arte. Entonces justamente Bertov también tiene un manifiesto y se llama Nosotros. No, nosotros, variante del manifiesto, ni siquiera es. Y esa además es como todos esos manifiestos de la época, así todos combativos, todos vamos a la lucha, a cambiar el mundo, las antiguas generaciones la embarraron y por eso es que el arte está como está. Ahora, esto es lo más chévere de Bertov, lo más chévere de Bertov es esto. Bertov está en contra del cine argumental, tradicional, como el de Popper, como el de Eisenstein, como el de todos esos realizadores, como el de Griffith, inclusive como el de Regista. ¿Sí? Él está en contra de ese cine narrativo, ese antiguo y tradicional cine narrativo que ha existido a ese momento por 10 años. Y este man ya está diciendo, eso es anticuado, eso no sirve, eso es lo más chévere de este manifiesto. Este man está en contra de la forma artística más de vanguardia. El mundo no ha reconocido que el cine sea un arte, y este man ya está diciendo, esa forma de ustedes ya es arte del viejo. Así de adelantado era Bertov. Entonces voy a empezar acá con esta, la primera frase. Adoptamos la denominación de Kinox para diferenciarnos de los cineastas. Rebaño de traperos que hurgan con cierta habilidad sus antiguallas. Nosotros pues sí hacemos cine, pero es otro tipo de cine, por eso llamamos Kinox. Los que buscamos la verdad con la cámara. ¿Se entiende? Se entiende por la palabra Kinox que lo que yo estoy buscando es el movimiento puro, es esa cosa que tiene la cámara de cine que no tiene la cámara de fotografía, esa cosa que realmente puede atrapar a lo otro. Eso es arte moderno. Este tipo es más futurista que los futuristas. Créanme, Marinetti se moría cuando leía las cosas que este tipo escribía, se le paraba el corazón. ¿Sí? ¿Me importa? Luego, no lo voy a leer todo, quisiera leerlo todo, a veces lo leo todo, cuando digamos en clase lo leo todo, pero no puedo, tengo un poco de tiempo. Pues voy a saltar acá. Entonces nosotros declaramos que los viejos film novelados, háganme el favor, háganme el bendito favor, los viejos film novelados que apenas existen hace 10 años, teatralizados, tienen lepra. No os acerquéis a ellos, no los toquéis con los ojos, peligro de muerte, contagioso. Porque ya había leído Benjamin, y sí, ya lo había leído. Ya es contagiosos. Nosotros afirmamos que el futuro del arte cinematográfico es la negación de su presente. Eso que esta gente está haciendo, eso que se está vendiendo también, eso que tiene lleno en los teatros de San Petersburgo, eso no es lo que es lo nuestro. Es ese otro cine. Nosotros protestamos contra la mezcolanza de las artes que muchos califican de síntesis. La mezcolanza de malos colores, aún escogidos idealmente entre los matices del espectro, jamás os dará el blanco, sino la suciedad. Se accederá a la síntesis en el cenit de los aciertos de cada arte, nunca antes. Eso está súper bonito. Acá no es... Bueno, y hoy en día lo sabemos, ¿no? Uno va a ver la película de Van Gogh animado y no sabe que no va a haber ningún Van Gogh. O sea, hubiera sido cool que le dijeron al Dr. Who, tráiganos al presente a Van Gogh para que pinte la película. Pero el Dr. Who no puede, porque Van Gogh es un punto fijo en el tiempo, lo explican en la serie. Es un punto fijo en el tiempo, igual toca, porque pues, lo discuten, ¿salvamos a Van Gogh? No lo salvamos, no toca que se muera. Qué triste que lo vean haciendo en la vida de hoy. Nosotros hacemos un llamamiento para huir de los dulzones enlazamientos de la romanza, el veneno de la novela psicológica, la opresión del teatro de boulevard, a volver la espalda a la música, para huir. Nosotros queremos no queremos por el momento filmar más al hombre porque no sabe dirigir sus movimientos. Ustedes y sus cuerpos orgánicos apestan. El único buen cuerpo es el cuerpo de la máquina. La máquina con la Leni Riefenstahl es
es una buena máquina? Ordena. La máquina no hace basura y cuando hace basura la recoge o la bota por un tubito por allá abajo donde no se vea. No como ustedes que se andan moviendo y se caen, se tropiezan. ¡Qué horror! Nos dirigimos a través de la poesía de la máquina desde el hombre rasgado hacia el hombre eléctrico perfecto, mostrando a la luz del día el alma de la máquina, haciendo al obrero un amante de la mesa de trabajo, al campesino su tractor, al maquinista de la locomotora. Nosotros inducimos la alegría creadora en todo trabajo mecánico. Y esto es lo mejor, esta es la mejor idea de Cine Bertov. Y esa es la idea del keynote de Cine Bertov. ¿Qué tal si, en lugar de tratar de que la cámara cuente esta historia burguesa, esta historia que es la misma historia que estaba en el periódico antes, que es la misma historia que estaba con mi tradición oral, que es la misma historia que está contando exactamente lo mismo, qué tal si nosotros nos ponemos al servicio de la máquina y contamos la historia de la máquina, porque la historia de la máquina es la historia del obrero, porque el ser humano solamente es bueno en su calidad de obrero? Él fue cuando Stalin le dijo, usted es como muy comunista para eso, ¿verdad? El quinoquismo es el arte de organizar los movimientos necesarios de las cosas en el espacio gracias a la autorización de un conjunto, qué palabra tan linda, un conjunto artístico, rítmico, conforme a las propiedades del material y al ritmo interior de cada cosa. La cosa no le habla al artista, la cosa le habla a la máquina. Habiendo concebido un cinepoema o un fragmento, el keynote debe anotarlo con precisión a fin de darle vida en la pantalla cuando se presenten las condiciones técnicas favorables. Y acaba así, acaba esta hermosura de manifiesto que de verdad es de mis textos favoritos en el universo, acaba así. Nosotros saludamos la fantástica regularidad de los movimientos. Sostenidos por las alas de las hipótesis, nuestros ojos movidos por hélices se dispersan en el porvenir. Nosotros creemos que se acerca el momento en que podremos lanzar al espacio los huracanes de los movimientos retenidos por los lazos de nuestra táctica. ¡Viva la geometría dinámica, las carreras de puntos de líneas, las superficies de volúmenes! ¡Viva la poesía de la máquina movida y moviente, la poesía de las palancas, ruedas de acero, el grito de hierro de los movimientos, los cegadores guiños de los chorros incandescentes! ¡Oh! ¡Viva el arte de máquina! El arte de máquina para la máquina. Y si ustedes no pueden ser máquina, ¡vuélvanse máquina! Eso trata todo el libro de Cine, ojo. Es muy lindo porque, sobre todo en los 70s, los textos de Bertov fueron reinterpretados por gente como Tarkovsky, fueron reinterpretados por autores como Godard, y entonces lo tomaban y trataban de dar la vuelta. No, es que lo que realmente nos quería decir acá Bertov era que nosotros teníamos que comandar a la máquina, ¿sí? A pesar de que Bertov está diciendo todo lo contrario, ¿no? La máquina, ríndase al poder de la máquina, ríndase al encuadre que ella le propone, ríndase al montaje que ella le propone, entienda que usted no es lo suficientemente persona para enfrentarse a la máquina. Y ustedes dirían, ese Bertov era un loquillo, ese Bertov era un radical así de la cosa más, pero no estaba solo, ¿no? No estaba solo. Hay un filósofo que no es famoso, es un filósofo oscuro, un filósofo que hubiera pasado totalmente a la historia de no ser por un pie de página en 1000 mesetas. 1000 mesetas es un libro que escribieron Gilles Deleuze y Félix Guattari, que tuvo mucho éxito en los 80s, 70s, 80s, tuvo mucho éxito, pero mucho éxito, y todo el mundo dijo como, oh, por Dios, la filosofía puede ser esto, el antidipo y 1000 mesetas, y, ¿quién iba a decir que hoy en día no nos iba a importar el psicoanálisis ni el capitalismo? Sorpresa, las cosas cambian, pero bueno, no importa. Simondon aparece en un capítulo que se llama la geología de la moral, por allá perdido en un pie de página, les dice como, y ese sí lo puso Deleuze, ese man es compañero de trabajo mío y tiene un texto buenísimo que deberían todos leer, lo que se llama el modo existencial de los objetos técnicos. Y efectivamente, Gilbert Simondon era un profe, era un dude. El man escribió 2 libros en su vida, su tesis de maestría y su tesis de doctorado. La tesis de maestría va sobre el tema de la individualización, ¿no? En su tesis de maestría él plantea que no existen, es muy bersoniana la historia, pero en su tesis de maestría el man habla de que no hay, de que no hay individuos, ¿sí? No existen los individuos, existen criaturas en proceso de individuación.
Porque es que si yo me pongo a ver quién sí y quién no, ¿cierto? Yo perfectamente podría decir, no, un grupo de hinchas saliendo del estadio no son individuos. Y cuando yo digo eso, ¿qué sigue? Pues los mato, porque no son individuos. Así como hace la política en Estados Unidos, ¿no? Como, no, es que si entran ilegalmente no son individuos. El sistema dice, no, venga, no. O sea, lo que importa no es si sé eso o no sé, sino si se está en proceso. Esa es la tesis de maestría del mar. Una tesisota, muy difícil de leer, un texto supremamente enredado y que no he traducido al español para acabar de completar. ¿Ya? Aquí pozo como si estuviera hablando. ¿No? Ok. Su tesis de doctorado se convierte en el libro que es Modo de existencia de los sujetos técnicos brutal. Entonces el libro de qué habla? El libro habla de tubos al vacío y de motores de jet. Es un libro que habla de eso. Muy fácil de leer si uno no entiende nada de electrónica del siglo XX o si no entiende nada de motores. Pero igual toca leerlo. Y entonces uno se agarra el perdiendo libro y empieza a leerlo y ahí va botando cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la historia de estos bichos, ¿no? Él le va mostrando a uno cómo se va, pues el primero requería unas cosas, para poder llegar a la homeostasis era muy complicado, se dañaba, y luego lo fueron mejorando hasta que hoy en día acá hay como 150 millones de ese y tienen el tamaño Omicron y nadie, ya ni siquiera, no existen seres humanos que sepan cómo funcionan, ya así de estado, ¿cierto? Entonces él dice, pero mire tan bacano, ¿no? Cuando uno tenía los primeros motores te tocaba estar pendiente acá, luego le pusieron un controlcito y entonces ya él se controla solo eso, y luego le pusieron el otro, luego yo ya solo tengo un pedal para velocidad, bacano, ¿no? Lo mismo en los aviones, ¿no? O sea, los primeros aviones eran súper difíciles de manejar, uno tenía que acá, y por acá, y jale acá, y jale al otro lado, luego le pusieron un timoncito, más fácil, luego le pusieron un piloto automático, ya hoy en día tengo un primo que es piloto y me dice, no, pues tan chévere, uno se sube, lo prende y se sienta y me van a despedir si esto sigue así, están preocupados porque realmente están viviendo una etapa de gran estrés los conductores de este tipo de máquinas, ¿no? Que esas máquinas están empezando a andar solas. Y dice Simón Dol, ¿sí o para qué? ¿Sí o para qué? Que están como en proceso de individuación. ¿Sí o para qué? Cada día van más solitos. Digo, no es que mañana vayan a ser individuos. No quiere decir que ya, ya son las máquinas, vienen y piensan solas por nosotros. No. Eso lo dice Flusser. Pero Simondon no. O sea, Simondon dice, es bien extraño. O sea, no vamos a decir que son individuos, ni que están cerca de individuos, pero que los objetos técnicos ya comenzaron el proceso de individuación, ya lo comenzaron. Pero no lo hacen solos todavía. Funcionan como el conjunto técnico, ¿no? Él habla, evolucionan como conjuntos técnicos. Conjunto técnico es algo que requiere la conexión de varios lugares. Él hablaba mucho del taller. El taller es un conjunto técnico porque en el taller tengo muchas máquinas que ya están en proceso, pero entre todas, o sea, si yo voy a hacer un carro son varias máquinas y varias personas y entre todos somos un conjunto técnico y produce conjuntos técnicos para más conjuntos técnicos. Es cuando uno se empieza a asustar, ¿no? O sea, yo produzco un conjunto técnico que sirve para producir otros conjuntos técnicos, que sirve para producir otros conjuntos técnicos y al final yo tengo un Google Home en casa y es chéverísimo porque entonces uno está cocinando y Google, ¿cuánta sal tengo que echarle a la? Según Wikipedia tienes que ponerle tanta sal. Yo le pongo la que Google diga. No sé si sea tampoco pertinente preocuparnos de estos conjuntos técnicos. La fotografía es un conjunto técnico. Esta es la primera fotografía de la historia en Sephora Nips. Se tardó 8 horas. Él mismo preparó la caja, él mismo preparó la emulsión, él mismo reveló, él mismo hizo todo. Esto fue una operación de una sola persona. Ese día, una persona entendía todo lo que había que entender de la fotografía. Una persona. Hoy en día no. Hoy en día nadie, pero nadie en el universo de todos los seres humanos entiende todo lo que hay que entender de fotografía. Si yo sé de sensores, no sé de lentes. ¿Sí? Si yo sé de diseñar un sensor, el sensor de esa cámara que me está fotografiando en este instante, o el sensor de esta belleza de Samsung que está grabando esto para YouTube, no sé de lentes.
Si yo sé de lentes y de sensores, eso sí se lo aseguro, no sé derechos de autor. Pero se lo aseguro. Y si yo sé de lentes y de derechos, no sé cuál es el horario del celador que cuida la máquina, que cuide. Igual son robots celadores, pero tampoco sé cómo funcionan los robots celadores de la favorita. ¿Ya se aburrió de tomarme fotos? ¿Qué pasó, man? Sí, yo sé, toca tomar fotos a todo el mundo. Hay que democratizar la imagen. Y ese día había una sola persona. Ese día acá no había individuo. Pero hoy en día el gran conjunto técnico de la fotografía sí tiende a ser más un individuo. ¿Sí? Es un gran conjunto que nos va a decir este señor, que es mi autor favorito de todos los tiempos, nos va a decir este señor, no, venga, la fotografía quiere algo. Si está en proceso de individuación y viene por nosotros. ¿Sí? ¿Y qué quiere? Obviamente este man le tocó salir corriendo de la Alemania nazi, de la Polonia. Vivía en Polonia, sus papitos eran polacos, su mamá era polaca, su esposa era polaca, sus tíos eran polacos, llegan los nazis, les tocó irse. Entonces salieron corriendo y se fue para Brasil. Le tocó volverse brasilero. Esto tiene que ser muy loco uno en la vida, pasar de Polonia a Brasil. A él le costó mucho trabajo, pero al final se adaptó, como notarán, se volvió brasilero. Creo que pocos polacos se ven así. Hay un libro, hay un ensayito muy corto que les recomendaría mucho, se llama La filosofía de la caja negra. No se consigue en español con ese título y se consigue una muy mala traducción que se llama Ensayos para una futura filosofía de la fotografía. Les recomiendo si pueden tratar de leer la copia en portugués, es muchísimo mejor. Este man tenía una cosa muy loca y era la siguiente. Él escribía todo en alemán porque era su lengua materna. Luego, para que funcionara y para que entendiera, lo pasaba a portugués. ¿Es una seña o...? Ah, pensé que me estaba haciendo mucha. Okay. ¿A qué horas me sacan? A las 4. Ok. Pues lo que hay, solo me faltan 50 diapositivas. Luego lo pasaba, lo hacía en alemán porque era su lengua materna. Lo pasaba al inglés para asegurarse de que funcionara. Porque si alguien lo entiende en inglés, entiende. Luego lo pasaba a portugués para que tuviera sabor. Y luego lo volvía a pasar al alemán, pues para que ahora sí estuviera completo. Solamente lo mejor es leerlo en alemán, lo segundo mejor es leerlo en portugués, lo tercero mejor es leerlo en inglés. Y el problema es que esas traducciones que hay al español las sacaron de los libros en inglés. Y los libros en inglés no tienen sabor. Porque este man era un man que escribía muy bacano. Era un man que es un man de esas plumas que le problematizan a uno también lo que están escribiendo, no solamente la idea, sino que la misma escritura tiene un problema con uno. Entonces este man está presentando esta idea y le dice, venga, la cámara tiene un modo de pensar digital y usted tiene un modo de pensar análogo, ¿cierto? Usted le dicen dibuje algo y usted dibuja una analogía de la cosa. La cámara toma y lo parte, lo segmenta del mundo y ese segmento lo modera. ¿Cómo hace usted para comunicarse con la cámara? Por controles digitales, ¿no? Uno le da 5.6, 125, ¿cierto? ASA 100, yo estoy ASA, ISO 100, perdón, sí soy yo, me descubrí, sí soy realmente muy serio. Y así me comunico yo con la cámara, ¿cierto? Tiene los controles. ¿Cómo me comunico yo con Photoshop? Por porcentaje, ¿cierto? Métale el 20, el 50, el 100, suba acá, cambia acá. Este es el punto RGB, ¿sí? Y yo le estoy haciendo a ellos para crear ¿qué? Para crear imágenes que sean analogías o imágenes que sean imágenes que realmente están interpretando al mundo, dividiéndolo por segmentos y convirtiendo esos segmentos en unidades significantes. Segunda. Y esas son imágenes máquina. Yo a este man le preocupa muchísimo esta idea, dos ideas. Uno, la idea de que las imágenes máquina producen más imágenes máquina y cada día nos volvemos más imágenes máquina, y si no me creen es porque nunca han visto a un niño de 5 años hacer, eso sí es realmente aterrador. Y lo otro, que a él le parecía horrible, es que estas sean cajas negras. Que yo no sepa qué es lo que está pasando dentro de mi teléfono celular cuando produce imágenes, que yo no sepa qué es lo que está pasando dentro de Photoshop cuando hace imágenes, para ver más escandaloso, es lo más complicado para nosotros, porque estamos utilizando herramientas que no podemos aprender cómo son. Ni siquiera puedo mitificarlas, ni siquiera puedo hacer como hacían los antiguos, ¿no? Que, lo que pasa es que este papel proviene de la fábrica alemana más alemana de la vida y que... no, es que es papel alemán, solo por ser alemán ya es mejor papel que cualquier papel. No, hasta las 127 a comprar el avión de papel porque lo tengo.
Ni siquiera. ¿Cómo sabe uno cuál es la mejor cámara? No tiene que confiar en nadie, ¿no? Ni siquiera. ¿Sí? Cada uno tiene como una idea, cada uno sabe un pedacito. Lo que hay dentro de estos aparatos nos es oscuro, totalmente. No sabemos cómo. Nadie sabe si hoy en día cae una bomba atómica en Japón y en China nos quedamos sin cámaras. Pero nosotros no sabemos hacer cámaras. Esto lleva al extremo el problema de la alienación marxista. A Marx le preocupaba también mucho eso, ¿no? Porque es que antes de que existiera la revolución industrial, yo no me varaba. O sea, se acababa la sociedad, yo seguía andando, porque yo no necesitaba a nadie que me hiciera la ropa, o nadie que me diera la comida, o nadie que pusiera mi casa, porque yo sabía hacer todas esas cosas. Claro, las casas no eran bacanas, la ropa no era bacana, las cosas no eran bacanas, todo era bien feo, porque todo lo hacía yo mismo, pero yo sabía, como los señores estos de YouTube que construyen casas con barro y de repente queda la supermansión, que empieza el video que está y empieza haciendo un huequito, y acaba con una super casa, ¿sí? Eso es no estar alienado. Si yo puedo hacer eso, no estoy alienado, según Marx. Nosotros estamos totalmente alienados. A Marx le molestaba muchísimo que una persona fuera a trabajar en una tienda de zapatos todos los días y si le rompían los zapatos no supiera arreglarlos. Tenía que ir a comprar los zapatos nuevos. A nosotros pasa eso, ¿no? Si a ustedes se les rompen los zapatos, ¿saben cómo arreglarlos? No. Es más, hoy en día tenemos zapatos que no se pueden arreglar. Llega uno del zapatero, quiero que me arregle estos tenis. No, estos no son de arreglar. El zapatero lo mira uno con cara de tristeza, uno lo mira con cara de tristeza y sabemos que los zapatos se volvieron una caja negra. No sabemos hacer zapatos. ¿Sí? Cuando se muere esta generación de zapateros, todo el mundo usa tenis. Y ya, no sabemos, se acabó. Y ya pasó con la cámara, desde el año 1900 exactamente que apareció la primera Kodak Brownie, la gente dejó de saber cómo funcionan las máquinas, las cámaras. Desde que ahora todos los computadores se volvieron así chiquititos y caben en el bolsillo, ya nadie sabe. Cuando uno en los 70s y en los 80s le decían vamos a armar un computador, literalmente era que uno pedía a Radio Shack en Estados Unidos las piezas le llegaban a uno con un manual de instrucciones de 800 páginas en inglés y uno empezaba, coloque el diodo tal en el puerto tal. Y le explicaba, el diodo tal hace tal cosa, esto es un circuito lógico, sí y no. Hoy el manual de instrucciones de esto tiene una hoja que no leí, ¿cierto? Y inmediatamente funciona. Pero si se me cae acá al piso, me costó 800.000 pesos este golpecito, porque yo no puedo repararlo, nadie puede repararlo, me quedé pobre. Es alienación total. Y a este man lo preocupa hartísimo porque las imágenes que son tan poderosas, las imágenes que colocan presidentes, no sabemos cómo funcionan. Y la mejor prueba de eso es el triunfo del señor Donald Trump. Nadie sabe cómo funciona. Nadie, solo él sabe qué es lo que está pasando. ¿Sí? Uno dice como, no, pero el tipo es muy idiota, ¿cómo puede ser alguien de idiota? No. Ahí está, se va a hacer reelegir, infeliz. ¿Sí? Y ahí van. Entonces, lo que nosotros pensábamos que eran los medios de comunicación, también nos alienaron. ¿Sí? ¿Quién nos alienó? Jeff Bezos, los dos güeyes de Google, Mark Zuckerberg, ¿cierto? Ellos crearon cajas negras en lo que antes era, en lo que hace 20 años eran las relaciones directas que uno tenía en un sitio web, ¿no? Uno ponía un message board, se ponía una relación, nadie se la filtraba, sino que uno hablaba, era una conversación directa, pública, constante, en la que era un flujo de ideas. Y estos hijos se dieron cuenta de cómo con un algoritmo manejarnos esto para que que sea racista, simplemente es que no me gustan tanto las otras razas. Y entonces, entonces metámosle más contenido en que piense igual que él, ¿cierto? Y en un año ese man ya es racista, ¿cierto? No es que yo sea vegano, pero voy a dejar de comer huevo en la mañana. Y y 2 meses después estoy en un barco de Greenpeace haciéndome matar porque sí, ¿cierto? Porque me metí dentro, ¿sí? Ellos están manejando esa caja negra. Esto paniqueaba increíblemente a autores como William Filson, porque estaban viendo que en las máquinas se va a abrir el nuevo totalitarismo. Ellos no le habían puesto fechas. Esto es gente que está hablando en los 80s. Y bueno, Simondon estaba hablando justito después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese texto también surge como
como una respuesta al ensayo de la técnica de Heidegger, ¿no? Porque Heidegger es el primero que dice, no, venga, pero igual que dijo Bertov, no, nosotros le metemos la alegría creadora a las máquinas, ¿no? Sí. Y entonces sale Simondon y dice, no, señores, nosotros no tenemos con qué en este momento meterle la alegría creadora a las máquinas. Y hoy en día, 60 años después de ese libro de Simondon, tenemos mucho menos. Hoy en día nosotros estamos haciendo básicamente el arte que la máquina quiere, ¿sí? No nosotros, no, pues acá estamos tomando el cine arte, pero afuera, ¿no? Obviamente, ¿qué puede ser más cinematográfico que La Roca y Jason Statham haciendo una secuela de Rápido y Furioso? O sea, eso no puede haber nada más, no puede haber que hable nada mejor de nuestro tiempo, que tiene todo, tiene carros con motores de combustión interna. Y si les queda a uno duda, le muestran a uno la animación de cómo sale la chispa y se produce la combustión, porque le tienen que mostrar a uno cómo se quema petróleo. ¿Saben por qué? Porque eso es chévere, porque es la máquina, porque la máquina es buena. Tiene las mejores máquinas, lo dicen en la película. En cualquier Rápido, no he visto la última Rápido y Furioso, pero estoy seguro que en algún momento cierra la puerta del carro. Este es un Aston Martin Fausti. Este es un Chevrolet, no, ¿qué está? Es el. Nunca va a cerrar la puerta de. Este es un Chevrolet. No va a pasar. Dos o menos 4. No, eso no es. Porque esas no son las máquinas grandes, no son las máquinas poderosas, no tienen músculo, no son fascistas. ¿Qué le hacemos? ¿Sí? Ese carro poderoso, ese carro que come más gasolina que todos, ese carro que está hecho para demostrar el poderío industrial. Ese es el carro que tienen que tener ellos dos. Ustedes se imaginan que fuera Rápido y Furioso, pero en bicicletas. Sería. Igual lo han intentado, ¿no? Que de vez en cuando hay un realizador hippie que dice, voy a hacer una película de policías en bicicleta. No, nunca le pega al perrito. Seamos honestos. La idea no es lo suficientemente fascista para venderlos. Pero. Porque no es lo que el audiovisual quiere. El audiovisual no quiere ver gente en bicicleta. El audiovisual quiere lo que Bertov quería del audiovisual. Quiere el poder de la máquina. ¿Sí? Y esto no es nuevo. Y esto viene inmerso en la mera naturaleza de la imagen técnica. Y eso es lo que quería compartirles. Por si las moscas, traigo como 50 diapositivas más de ejemplos de buenos. Sí, pero básicamente esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Y es como ese conjunto de ideas que están alrededor de la filosofía de la imagen técnica. Y sobre todo en el campo del audiovisual que es tan poderoso hoy en día y que nos tiene jodidos. Cuando se acaba el mundo es culpa de los realizadores de cine. Fuimos nosotros, los sentimos. ¿Hubo alguna guerra mundial antes del cine? No. Ahí está la prueba, no necesita más evidencia. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Antes de que la diapositiva 27 de 46. Si no, si tienen alguna pregunta o. ¿No? Sí, yo tengo una pregunta. Una pregunta y una observación. No, está bien, yo creo que pero gracias. Digamos que partiendo un poco de esa problematización que tú haces con respecto a la imagen técnica, ¿cuáles son entonces las posibilidades para crear ahora? ¿Sí? Esa es un poco la pregunta, y la acotación tiene que ver con con el campo de la fotografía y todo lo que plantea con Huerta alrededor de la postfotografía, ¿no? Que él dice, hay tanta producción de imágenes fotográficas que ¿para qué seguir haciendo? ¿Sí? Entonces, y a partir de ahí empieza como a plantear una serie de alternativas para empezar a considerar la imagen desde ese lugar, ¿sí? Entonces yo quisiera escuchar un poco cuál es tu análisis, sí. Todo lo que has dicho, cuál es tu propuesta. ¿Cuál sería mi propuesta? Mi propuesta tiene mucho que ver con gente como David Hockney, ¿cierto? Que encuentran que la fotografía tiene una cuestión totalitaria. Por ejemplo, en el caso de David Hockney, él ve que el punto de vista de la fotografía es único, y eso lo raya. Le molestó muchísimo a Hockney la idea de que la fotografía tuviera un punto de vista único, por el hecho de que pues, él es un hombre homosexual, y pues en su vida ese punto de vista único era muy problemático. Entonces él me dio una reflexión después de haber hecho, cuando estaba en su época más pictórica y hacía este tipo de puntos de vista,
este tipo de puntos de vista, empezó a pensar esta idea, ¿no? Y es que pasa si yo puedo unir muchos puntos de vista, si yo puedo permitirle que la fotografía tenga muchos puntos de vista, ¿sí? Y creas tú tu propia forma, no máquina, ¿sí? Y es que la idea es con las máquinas, que eso me parece lo más bonito de la apuesta del cine expandido, es esa, ¿sí? Que ahorita David Hockney está trabajando en eso justamente, está trabajando en cine expandido. Y es decirle a la imagen cinematográfica, venga, no, esto no es. ¿Sí? Lo que usted me está proponiendo, el totalitarismo de su máquina no es yo puedo hacer algo diferente, yo puedo encontrar en su máquina algo diferente. O sea, lo mismo Nam June Paik, ¿sí? Nam June Paik cuando sobre todo en su etapa Fluxus, es cuando él más va a problematizar el tema del montaje cinematográfico, y lo va a problematizar empezando por una negación total, ¿no? Y que puede ser, claro, ahí está muy loco, igual, el tema es muy de su época y tiene mucho que ver con 433 de Cage, pero él lo va a hacer desde el punto de vista del montaje cinematográfico y así hace Zen for Film, ¿no? Y autores más contemporáneos como Cory Arcángel, que él toma la programación de las máquinas, bueno, él ya dejó de hacer arte hace unos añitos. Él tomaba la programación de las máquinas y las componía. Entonces una vez cogió unos cartuchos de Mario Bros y les sacó las partes, literalmente operó, hizo cirugía sobre el cartucho de Mario Bros y le quitó todo menos las nubes. Se llama Super Mario Cloud y se exponen así, y está el Nintendo conectado a los video games y lo único que pasan son las nubes y le quitó el resto, ¿cierto? Y es operar directamente sobre la máquina. Eso encuentro yo fascinante, por ejemplo, de colectivos con los que estoy trabajando, con Luz y Fuerza, que toman el proyector y le meten la mano adentro y buscan qué hay, ¿sí? Porque no hay que quedarnos en el exterior del audiovisual. Ese es el peor problema que tenemos nosotros, inclusive cuando hacemos videoarte o cine expandido, ¿sí? Nos quedamos por fuera, estamos entendiendo que la máquina ya está hecha, ¿sí? Va a un festival de cine experimental, no otro festival, ¿cierto? Y todas son cosas editadas en Premiere, en After Effects, en programas de computadora que sirven para eso, grabados con cámaras que sirven para eso, hechos con guiones, con producción, tienen créditos, hágame el bendito favor, ¿sí? Estamos tan metidos dentro del cuento que no podemos evitar siquiera ese tipo de convenciones que son las más básicas, ¿no? O en lugar de ponerle créditos no pongamos nada. ¿Qué pasa? ¿Se va a acabar el mundo? No. ¿Sí? Pero nosotros permitimos que la máquina ¿sí? Lo que busco yo con estas charlas, realmente cuando hablo de este tema, es simplemente como que la gente recuerde que hay otra opción. Existen otras posibilidades, no hay que quedarnos haciendo la fotografía que la cámara quiere, o la película que la cámara quiere, o el videíto, el video experimental que la cámara quiere. Yo le digo la cámara, pero me refiero a todo el conjunto técnico del audiovisual, que es gigante, ¿sí? Es aparatosamente grande. Y por eso celebro tanto obras como esta. Esto es bellísimo. Creo que acá tengo un video. Sí, acá lo tengo. Porque se ve así. O sea, tú imagínate, llegas a la galería y lo que está es esto. Y le quitó hasta la música. Está buenísimo, solo es el cielo. Simbólicamente tiene todo, todavía es Mario Bros. Pero acá, ¿qué me está mostrando? Acá me está mostrando la máquina, me está mostrando lo modular del juego, me está mostrando todas las estructuras que hay por debajo, porque además el cassette está ahí. Y la cirugía, yo puedo ver la cirugía, cuando uno está en la galería, uno se asoma, ahí se ve cómo él le metió cuchillo, la rompió y cómo le sacó cosas, ahí se ve, ahí está. Eso es como la invitación que yo quiero hacerle a todo el mundo. Mi propuesta es esa. Mi propuesta es, tenemos que dejar de hacer cine experimental que no es experimental. Cine del experimental que la máquina quiere. Por bien, esos son estos. Y ya. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Hay programación original en Cinemateca. En este momento están comenzando un panorama. Uy, ¿quién se portó re bien? Y a las 7